La Virgen vino para un mensaje que está vigente hoy en día, pero no ya desde el punto de vista doctrinal, la conversión, pidiendo la conversión mediante la oración, la penitencia, el sacrificio, el cielo, por medio de una embajadora tan importante como la Virgen, se haya implicado tan a fondo en las cuestiones temporales, en las cuestiones políticas. Pero la Virgen añadió algo muy importante. Dijo, las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Por tanto, si no hay conversión y se deja de ofender al buen Dios que está muy ofendido, vendrá otra guerra mayor, la que sería la Segunda Guerra Mundial. Ese que dice que son consecuencia las guerras de los pecados de los hombres. Por eso plana que haya conversión. Pero a continuación dice, y si no hay conversión, vendré a dar una gracia extraordinaria para evitar esa guerra mayor. Vendré a pedir la consagración de Rusia, habla de Rusia, a mi inmaculado corazón por parte del Papa en comunión con todos los obispos del mundo. Vino en un momento muy singular para la humanidad, con la Primera Guerra Mundial en pleno apogeo. Vino a un Portugal que estaba pasando una situación muy complicada, con un gobierno masónico en ejercicio, beligerante, que por eso intentó impedir acabar con las apariciones secuestrando a los niños el 13 de agosto siguiente. Y la Virgen, desde el no tiempo en el que está, desde la eternidad, que no tiene ni pasado ni futuro, sino que es un eterno presente, sabía que en octubre iba a triunfar una revolución bolchevique comunista y que Rusia, la gran madre Rusia, se iba a convertir en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la Unión Soviética, y que un régimen antimaterialista, ateo y brutalmente anticristiano como el comunismo se iba a implantar en la ahora Unión Soviética. En ese contexto se aparece la Virgen y les hablará a ellos de Rusia, y los niños, que eran unos niños analfabetos que vivían en una aldea perdida del Portugal de 1917, pues no sabían ni siquiera lo que era Rusia. Vamos a ver, los errores de Rusia, efectivamente, el primero es el comunismo ateo, como es obvio, ¿no? Porque claro, es un materialismo total y absoluta, la desaparición de toda visión trascendente de la existencia, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ese es un error absoluto, pues un mundo sin Dios y una existencia en la que Dios no existe. No es que no tenga que decir mucho, es que no tiene que decir nada. Otra cosa es que de esa ideología perversa, del comunismo ateo, del marxismo, pues vendrán con el tiempo más errores. Y ahora estamos padeciendo algunos de esos errores, la dialéctica marxista, la lucha de clases y evidentemente, pues cuando después además implosionará, desaparecerá la Unión Soviética, pues hombre, es evidente que había que adaptarse a la nueva situación por parte del comunismo, ¿no? En todas partes, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que precisamente porque ya eso de la lucha de clases no vendía excesivamente en Occidente, pues lo que hizo fue metamorfosearse, ¿no? En América no es casual que entonces nazca el Foro de Sao Paulo, ¿no? ¿Y quiénes promueven el Foro de Sao Paulo, no? Los Lula de Brasil y Fidel Castro y demás. ¿Por qué? Porque se trataba de, bueno, pues presentar ese programa, ese mensaje, esa ilusión, no de la misma manera que cuando existía el muro de Berlín y cuando existía la Unión Soviética. Entonces había que metamorfosearse, ¿no? Y, por ejemplo, de la lucha de clases ahora hemos pasado a la lucha de sexos, ¿no? Es decir, esta ideología de género es la ideología comunista aplicada no a las clases sociales, sino a los géneros humanos. Es, en síntesis y en el meollo de la cuestión, la ideología de género es una ideología que, además de satánica, porque es ir directamente contra el Padre Eterno Creador, ¿no? El Génesis dice, y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. No, la ideología de género dice, tú, Dios, no has creado nada.
el hombre y la mujer es una construcción cultural, social, ¿no? El hombre y la mujer, pues yo tengo la orientación sexual, tengo la identidad sexual que yo mismo quiero, sin imposiciones culturales, ni sociológicas, ni políticas. La actual ideología de género, que yo creo que sabemos todos de lo que estamos hablando, pues eso es una metamorfosis marxista, ¿eh? Y también la dialéctica marxista, ¿no? De interpretar que, bueno, pues que del conflicto surge necesariamente la síntesis creadora y que ilumina la realidad de la cuestión que está sometida a debate, ¿no? Bueno, pues podríamos hablar también del aborto. El aborto, en los primeros lugares donde se aprueba el aborto, pues es precisamente en la Unión Soviética y los países que están sometidos al yugo soviético. Esos son hechos y datos históricos. Por tanto, si al comunismo como régimen político ateo, que ya con eso compendia todo, ¿no?, le añadimos las secuelas que ha producido a lo largo de la historia la dialéctica marxista-comunista aplicada a la lucha de clases, pues ahora versus lucha de géneros entre el hombre y la mujer, o al caso del aborto, pues me parece que tenemos suficiente para entender o para creer interpretar las palabras de la Virgen en relación con evitar, impedir la expansión de los errores de Rusia. Dicho en 1917, la Virgen lo dice el 13 de julio. La Virgen sabe lo que va a pasar. Y por eso y sabe lo que va a pasar en octubre de 1917, lo que va a ser la Constitución comunista de 1923 con Lenin y con Stalin, y lo que va a venir, ¿no? Y venía para evitar la Segunda Guerra Mundial con la cantidad de millones de almas que murieron en los campos de batalla y en las ciudades, en la retaguardia, etcétera, y los errores que han hecho perder, si no vidas humanas, sí almas humanas.